palabra de Dios hay muchas historias conocidas. Y en esta mañana a mí me gustaría centrar nuestra meditación en una de ellas. Es la historia de alguien que se acercó al Señor de noche. Supongo que muchos sabréis ya de quién o a quién me estoy refiriendo. La encontramos en en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Leo. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En la historia que acabamos de leer, hay muchos detalles que pueden ser interesantes, o cuando menos curiosos, pero hay uno que es fundamental, y es sobre el que gira la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y precisamente es de ese del que a mí me gustaría hablar en este momento. Y es sobre la frase que Jesús le dice a Nicodemo cuando éste va y le dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que esté Dios con él. Y Jesús se lo queda mirando y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que Jesús comience de esa manera, con un énfasis tremendo, de cierto te digo, es una forma de llamar la atención seriamente sobre algo que va a decir. Es una declaración enfática en la que él le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, pon atención a lo que estoy diciendo. Porque no hay forma alguna de poder ir al cielo a menos que sea a través de un nuevo nacimiento. Lo que el Señor Jesucristo le dice a este personaje es algo realmente importante que debemos conocer, porque al igual que este hombre que vino a Jesús de noche, hay muchísima gente que vive equivocada en un asunto tan importante como es el dónde va a pasar su eternidad. Hay ignorancias que son tremendamente peligrosas.
Y esta es la más peligrosa. Ignorar sobre la realidad de lo que es la vida eterna, dónde la voy a pasar, y si lo que yo soy, sé o entiendo es suficiente para eso, para llegar y estar en la presencia de Dios el día de mañana. Eso es una ignorancia peligrosa. Me estaba acordando de la historia de un barquero que estaba a orillas de un río con su barca. Era un río muy ancho y estaba allí. Apareció un señor trajeado, bien puesto, y se le acercó y le dijo si le podía pasar al otro lado del río. El barquero le dijo que sí, que no había ningún problema. Se suba y le dice que se suba a la barca y que le pasaría al otro lado. Mientras iban remando y cruzando el río, aquel señor le preguntó al barquero, ¿usted nació por aquí? Y él dijo, sí, yo toda la vida la he pasado aquí a orillas del río, mi vida ha sido esta, nací por aquí al lado y mi vida ha sido toda esta. Entonces aquel señor le dijo, ¿eso quiere decir que usted no sabe leer ni escribir? ¿O sí? ¿O usted pudo? El barquero dijo, bueno, no, yo no sé leer ni escribir. Yo nací en una familia humilde, a orillas de este río. Lo único que yo he aprendido es a remar. Tengo mi barquita y entonces me gano la vida pasando a la gente de un lado al otro. Aquel hombre le dijo, qué pena. Porque si usted no sabe leer ni escribir, ha perdido un tercio de su vida. Continúan y aquel señor le vuelve a insistir. Entonces, discúlpeme, usted no sabe matemáticas tampoco. Algo tan importante como las matemáticas. El barquero lo vuelve a mirar y le dice, por favor, no me humille más. Yo ya le he dicho que no sé ni leer ni escribir. Yo no tuve la oportunidad de ir al colegio. Yo no sé, no tengo idea de matemáticas. Yo no sé nada de las matemáticas. Y entonces el barquero, o sea, el señor aquel le dice al barquero, qué lástima, porque las matemáticas son tremendamente importantes. Usted ha perdido otro tercio de su vida. Mientras iban con la barca, empezó a soplar un poco el viento, el río empieza a moverse más de lo normal y la barca empieza a hacer un poco de juego. Aquel señor le vuelve a decir al barquero, y dígame, ¿conoce usted las leyes de la termodinámica? ¿Conoce usted? Y aquel se lo queda mirando otra vez y le dice, ¿pero por qué se empeña en humillarme? Yo ya le he dicho que no he ido al colegio, yo no he tenido la oportunidad de estudiar, yo no sé nada de eso. Y el hombre se lo queda mirando y dice, wow, usted ha perdido otro tercio de su vida si no sabe nada de eso. En eso que el viento soplaba fuertemente, la barca ya empieza a moverse bastante fuerte y el barquero mira a aquel señor y le dice, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dijo el otro. ¿Usted sabe nadar? Y dijo, no, yo soy un hombre de ciencia, yo nunca me preocupé de esos menesteres. Y el barquero dijo, pues entonces usted ha perdido toda su vida. Y la barca se volcó. Una ignorancia como esa era peligrosa. Pero cuando hablamos de la eternidad, la cosa es mucho más seria aún. Lo primero que necesitamos saber para poder entender en profundidad esta historia es quién era ese personaje. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre en esta conversación? Para poderlo entender, insisto, tenemos que ver qué es lo que sabemos de Nicodemo. Y mirad, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3, da por lo menos 4 datos importantes acerca de quién era Nicodemo. Lo primero que nos dice es que Nicodemo era fariseo. ¿Qué significa eso? Mirad, los fariseos
eran el grupo religioso más estricto de los días de Jesús. Se destacaban por ser rigurosamente escrupulosos y muy minuciosos en el cumplimiento de la ley de Dios. En otras palabras, este hombre podía jactarse, y con razón, de que él vivía una vida concentrada en el cumplimiento de Dios. De hecho, había un dicho en los tiempos de Jesús que decía que si de cada 3 personas que iban al cielo, una por lo menos era fariseo. Ese era el concepto que los fariseos tenían de sí mismos. Un orgullo espiritual exacerbado, debido al énfasis y debido al esfuerzo tan tremendo que ponían para vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios, a lo que la ley de Dios les decía. En segundo lugar, lo que nos dice el Evangelio de Juan acerca de este hombre es que era un hombre prominente, que era un hombre importante. Literalmente, lo que de él se dice es que era un gobernante judío. Él pertenecía al Sanedrín, y el Sanedrín era el órgano legislativo más importante del pueblo de Israel, representándolo legalmente delante del gobierno romano. Pero en lo concerniente al pueblo judío, era el Sanedrín quien definitivamente decidía lo que había que hacer. Se ocupaban de legislar al pueblo de Israel. En tercer lugar, se dice que era maestro de Israel. El Señor Jesús, cuando él dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Ahora, lo interesante es que en el original, maestro viene precedido por un artículo determinado. Es decir, lo que se lee en el original es, ¿eres tú el maestro de Israel? Ahora, es evidente que en Israel había muchos más maestros, pero que Jesús se refiere a Nicodemo diciéndole, ¿eres tú el maestro? Quiere decir que su reputación como maestro en la ley de Dios, en la ley del pueblo de Israel, era altísima, porque se consideraba el maestro, probablemente entre los mejores, si no el mejor de ellos. Hay un cuarto punto importante sobre Nicodemo, y es que el concepto que Nicodemo tiene de Cristo, del Señor Jesucristo, era un concepto tremendamente alto. Nicodemo valoraba al Señor Jesucristo. Mirad, en las páginas del Nuevo Testamento, cada vez que se encuentra o que encontramos a los fariseos, entre otras muchas cosas, los vemos maquinando contra el Señor Jesús, tendiéndole encerronas, procurando matarle, intentando dejarle en evidencia ante las leyes romanas o judías, para que de esa manera pudieran encarcelarle, procesarle o como al final hicieron, matarle. Nunca se les ve en una actitud buena hacia el Señor Jesucristo. Pero en este caso, lo que vemos es a un fariseo que realmente es importante, pero además valora a Jesús. En primer lugar, vemos que cuando se acerca a Jesús le dice rabí, es decir, maestro. Ahora, que uno de los maestros principales de Israel se acerque a Jesús, que no necesariamente estaba bien visto por la gente de aquel entonces, por muchos de la gente de aquel entonces, y mucho menos por sus compañeros de milicia, los fariseos o el propio Sanedrín, que él se acerque a Jesús y le diga rabí, le diga maestro, reconociendo su autoridad y conocimiento de Jesús para enseñar las verdades de la palabra de Dios, quiere decir que Nicodemo
tenía un concepto de Jesús bastante bueno, bastante elevado. En segundo lugar, Nicodemo parece ser, tenía un conocimiento de la ley de Dios, a la vez que un cierto discernimiento para poder ver o detectar lo que de verdad procedía de Dios o no. Porque cuando se acerca a Cristo, además de llamarle maestro, le dice, sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces es imposible hacerlo a menos que sea por el poder de Dios, a menos que venga de Dios. Eso lo leemos en el versículo 2. Ahora, Nicodemo veía a Cristo como alguien enviado por Dios y como un maestro de la revelación divina. Después de que Nicodemo le diga a Jesús eso, el Señor dice en el versículo 3 que le respondiendo Jesús dijo, claro que yo no veo que Nicodemo hiciera aquí ninguna pregunta. De hecho, Jesús responde a una pregunta que Nicodemo jamás hizo. Y en base a lo que dice aquí el Señor Jesucristo, sabemos que este Nicodemo no tenía la salvación. Por lo tanto, Jesús fue directamente a hablarle de su necesidad, de la necesidad más importante, de la necesidad más urgente que tenía. Y lo leemos en el versículo 3. Respondiendo Jesús, le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Nicodemo le estaba diciendo al Señor? Él había ido a ver al Señor Jesús, le dio un reconocimiento de lo que Jesús era, y Jesús le responde a una pregunta que Nicodemo no hace, o por lo menos que no verbaliza, pero que era la que en realidad le había llevado allí. ¿Qué es lo que te trae aquí, Nicodemo? ¿De verdad tú has venido a verme a estas horas de la noche para decirme esto? No, Nicodemo, tú has venido porque tienes una necesidad y estás lleno de dudas acerca de tu salvación, porque no sabes realmente si lo que eres como fariseo, si lo que sabes como maestro judío, o si tu posición como magistrado religioso y civil del pueblo de Israel es suficiente como para garantizarte que llegado el momento irás al cielo, o por el contrario te condenarás. Pero eso no es únicamente el caso de Nicodemo. Al igual que él, hay muchísima gente desorientada y perdida que de la misma forma que Nicodemo pueden estar pensando que como son buenas personas, unos religiosos sinceros, personas con una buena reputación, creen que eso es suficiente para ir al cielo. Pero lamentablemente están equivocados. Y quede claro que no es algo que diga yo, es algo que está diciendo el propio Señor Jesucristo. Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, todo lo que tú eres no te sirve absolutamente de nada. Una equivocación de ese tipo es seria, es importante, es lo más importante y decisivo de la vida de una persona. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? ¿Son suficientes tus esfuerzos? ¿El conocimiento que tienes de Dios es suficiente? ¿Tu vida religiosa te asegura o garantiza la salvación? Mirad, en las palabras del Señor Jesucristo se ve una advertencia, una clara advertencia. Desde el momento en que Jesús le dice que para poder ir al cielo es absolutamente imprescindible nacer de nuevo, y que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, Jesús está asegurando que al cielo no va a ir todo el mundo.
No todos los caminos van a Roma. Por lo tanto, si no todo el mundo va a ir al cielo, eso implica que hay otro lugar al que van a ir aquellos que no han nacido de nuevo. Un destino muy diferente, donde muchos van a ir a pasar la eternidad. A ese lugar, la Biblia le llama infierno. De acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo, es ahí donde van a ir todos aquellos que no han nacido de nuevo. La afirmación de Cristo es categórica y no solo para Nicodemo, sino para todos aquellos que no han nacido de nuevo. Jesús dice, nadie, absolutamente nadie, que no haya nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. No hay otra manera de ir al reino de Dios. No hay otra manera de poder ir al cielo. No puedes encontrar otra forma. Solo hay una. Nacer de nuevo. Nicodemo, que tú vayas al cielo no depende de cuán buena persona creas ser o seas. Eres religioso escrupuloso, eres miembro del Sanedrín, una persona respetada, una persona importante, un buen maestro, un magistrado del pueblo de Israel. Pero para ir al cielo eso no sirve. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Nicodemo, no importa de cuánto conocimiento tengas acerca de Dios. Eres un buen maestro en teología, el mejor. Te ocupas de enseñar la ley de Dios al pueblo. Pero eso tampoco te sirve. El conocimiento que tengas de Dios no te va a llevar al cielo. De hecho, quien más conoce a Dios y quien más teología sabe, quien más conoce la palabra de Dios, es Satanás. Y está condenado. Es el diablo. El conocimiento que de Dios se tenga no es garantía de ir al cielo. Insisto, no se trata de cuánto conocemos a Dios, sino de la relación que con Dios tengamos. No se trata de un conocimiento teórico, de saber teología o dogmas de la fe. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, tampoco se trata de cuán religioso seas. Eres fariseo, perfecto. Pero puede ser cualquier otra religión. Y se puede ser practicante, devoto, ferviente, fiel y serio. Pero eso no lleva eso no lleva a nadie al cielo. Es más, el Señor Jesús lo que le está diciendo es, Nicodemo, ni siquiera lo que tú piensas acerca de mí mismo. No importa lo que tú pienses de mí, no importa lo que la gente piense de quién es el Cristo. Eso tampoco te lleva al cielo. Hay que nacer de nuevo. Y esa persona a la que Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo, pon atención. Pon atención, de cierto te digo, pon atención a mis palabras. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no verás el reino de Dios. Si no naces de nuevo, tus esfuerzos no sirven para nada. Si no naces de nuevo, por más que sepas de Dios, por más que conozcas su palabra, no vas a ir al cielo. Por favor, tú que me escuchas, tómate en serio estas palabras de advertencia, porque no eran solo para Nicodemo, son para ti también. Y permíteme que te diga que seas
quien seas el que esté viendo este vídeo, el nacimiento en una familia, ya sea cristiana, musulmana o de cualquier otra religión, no te va a llevar al cielo. El bautismo ritual al que tal vez te hayas sometido de pequeño o a cualquier edad, me da igual la que sea, no te va a llevar al cielo. Lo buena persona que seas o no, no te va a llevar al cielo. O lo mucho que hayas sufrido en esta vida, tampoco. Nada de eso sirve. Tampoco sirve el ampararte en el ateísmo. Negar una realidad no quiere decir que esa realidad no ocurra. El que se niegue la existencia de Dios no va a evitar que, llegado el momento en el que haya que rendirle cuentas a Él, eso no se cumpla. El ateo se presentará igualmente ante Dios, por más ateo que sea. Le guste o no la idea de eso, acabará convirtiéndose en realidad. Llegará el momento, no importa, tanto si lo cree como si no lo cree, tanto si le gusta como si no le gusta, tanto si le incomoda como si no. Cuando llegue ese momento, tendrá que dar cuentas a Dios y entonces será demasiado tarde, porque ya no habrá opción. La palabra de Dios dice, he aquí, ahora es el momento, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de la salvación. Ahora, no mañana ni pasado, porque no sabes lo que va a pasar mañana. El momento es ahora que estás escuchando este mensaje. La pregunta a todo esto es, bien, ¿y entonces en qué consiste nacer de nuevo? ¿En qué consiste nacer de nuevo? ¿Qué significa en términos prácticos nacer de nuevo? Mirad, nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él da vida eterna al pecador, perdonando sus pecados y adoptándolo como hijo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y pon atención a las palabras que he dicho. Nacer de nuevo es un acto de Dios, no es un acto humano. Cuando tú viniste al mundo, cuando cualquiera de nosotros vino al mundo, Él no decidió venir al mundo. Vino al mundo porque hubo alguien que lo decidió por Él y entonces lo engendraron. Un hombre y una mujer deciden tener un hijo, pero el hijo no decide venir al mundo. Es ese hombre y esa mujer quienes deciden que quieren tener un hijo. Y en este caso, el hombre carnal, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede decidir, vale, pues yo ahora quiero nacer. Yo ahora voy a nacer de nuevo. Eso es un acto enteramente de Dios. Es Dios el que tiene que decidir, el que tiene que hacer que tú nazcas de nuevo. Nacer de nuevo, insisto, es un acto de Dios. Es Él quien decide que tú nazcas de nuevo. Es Él quien te da vida eterna. Es Él quien perdona tus pecados. Es Él quien te adopta como hijo. Es Él quien aplica la gracia salvadora de la muerte de Cristo sobre tu vida. Se trata de una obra fruto de la gracia y la misericordia de Dios, por la que Dios imparte una nueva naturaleza al pecador. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mirad, nacer de nuevo definitivamente implica una nueva naturaleza. Lo que dice el versículo que anterior hemos leído, dice que lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Hay una naturaleza que es carne, que proviene de la carne, y hay otra nueva naturaleza que proviene del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es tener una nueva naturaleza. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mirad, en la palabra de Dios, la expresión carne significa naturaleza pecaminosa. Lo que es nacido bajo una naturaleza pecaminosa es pecado. Por eso,
hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso hay que nacer, hay que tener un nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, porque es así como llegamos a tener una nueva naturaleza que rompe con el pecado y que agrada a Dios. Sintetizo. Nacer de nuevo es un acto divino mediante el cual una persona con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto apartado de Dios y sin esperanza de poder ir al cielo, a través de un nuevo nacimiento, por el poder del Espíritu de Dios, se le da una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y ahora sí, ahora ya tiene el camino abierto para ir a la presencia de Dios, para estar en el cielo con Él. Nacer de nuevo es una experiencia espiritual. El nuevo nacimiento es la obra, decíamos, del Espíritu Santo en nuestra vida y por la que Él, uno, nos convence de pecado y nos hace entender que nuestras buenas obras no son suficientes para ir al cielo. Nuestras buenas obras no van a abrirnos las puertas del cielo. Es una experiencia del Espíritu Santo que nos enseña que Dios nos ama, que nos enseña y nos habla del amor de Dios. Y es un amor que dio, que le llevó a dar a su Hijo unigénito, dice el versículo 16 del capítulo 3 que hemos leído, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fruto única y exclusivamente del amor de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos lleva al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado y a reconocer que Jesucristo es el Señor y por lo tanto nuestro Salvador. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es una experiencia definitiva. Alguien que la venida de este mundo es una En segundo lugar, el nuevo nacimiento es una experiencia definitiva. Al igual que la venida a este mundo es un acto físico y definitivo, naces y listo, ya no hay marcha atrás. No se nace por partes. Se nace en un momento y eso ya es definitivo. Y de igual manera hay un momento específico y definitivo en el que una persona nace de nuevo. Ese acto comienza con una profunda convicción de pecado en un momento en el que se acaban nuestras excusas y empezamos a darnos cuenta de que no somos tan buenas personas como nos creíamos. Y es entonces cuando empezamos a ver que realmente somos pecadores. Es una experiencia definitiva en el que reconocemos que Jesucristo murió en la cruz como pago por el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Antes decíamos que Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido en pecado, pecado es. Y por lo tanto el pecado merece el castigo. Pero para que ni tú ni yo sufriéramos el castigo de nuestro propio pecado, es Cristo quien murió y con su vida pagó por nosotros. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento es un acto definitivo en el que reconocemos a Cristo muriendo en nuestro lugar, pagando por nuestro pecado y sustituyéndonos a nosotros en la muerte. Es el momento en que sentimos la necesidad de pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados. Es el momento en que nos alejamos de la vida pecaminosa que teníamos y aceptamos a Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador. El nuevo nacimiento no se trata de un proceso lento ni un proceso por episodios, por etapas, sino de un cambio
radical que se lleva a cabo en una fracción de tiempo y como consecuencia de ello hay una transformación evidente en nuestra vida. En tercer lugar, el nuevo nacimiento implica ser salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la gracia de Dios. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz y por la regeneración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la carta que le dirige a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, le dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Renovados por el Espíritu Santo, regenerados por Él. Nadie es lo suficientemente bueno como para ir al cielo por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos o por lo que sea. Nicodemo tenía muchas cosas buenas de que jactarse, pero Cristo le dijo, eso no te abre las puertas del cielo. Si así fuera, ¿qué necesidad tenía Jesús de venir al mundo y morir como murió en la cruz, habiéndonos podido salvar nosotros por nosotros mismos? Si hubiéramos podido hacerlo nosotros, ¿qué sentido tenía que lo hiciera Él? Sin embargo, solo la sangre derramada del Hijo de Dios hace posible que nuestros pecados sean perdonados. Esa es la realidad y la prueba más evidente del increíble amor y del poder del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo con la única intención de salvarnos del pecado, de salvarnos de la condenación y darnos la vida eterna. Nicodemo, esta es la forma. Esta es la única forma. No hay más. No hay otra. No lo digo yo. Lo dice el Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento, en cuarto lugar, es una experiencia eterna. Nacer de nuevo se trata de una experiencia eterna. No nos cambia para siempre. Ahora bien, eso no significa que seamos perfectos desde ese momento en adelante. Pero sí quiere decir que de ahora en adelante tenemos una relación con Dios, una relación de padre e hijo, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia. Nacer de nuevo es tener una nueva naturaleza que es incompatible con la naturaleza de pecado. Y lo que ocurría o lo que ocurrirá es que ahora el pecado escuece, duele, y cuando pecas, sentirás la necesidad de ir a los pies de Cristo, de ir a los pies de Dios y pedirle perdón por tu pecado. Con todo y eso, tú mismo o tú misma te irás dando cuenta de los muchos cambios que de manera constante, a veces más lentos, a veces más bruscos, irán ocurriendo en tu vida, comenzando desde el momento en que recibas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, desde el momento en que nazcas de nuevo y en adelante. Cambios que se van a producir en tu interior. Una persona que ha nacido de nuevo no será jamás la misma. No será lo que era antes. La palabra de Dios dice que su interior se va renovando y en él en su vida van aflorando cambios que antes no había. Cambios que la palabra de Dios llama el fruto del Espíritu Santo y que se traduce en una vida de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Eso es lo que dice la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Hay que nacer de nuevo. No hay otra opción posible. Nicodemo, en realidad, no era alguien muy diferente a como es la inmensa mayoría de la gente en la actualidad. Nicodemo no era alguien diferente a muchos. El mismo peligro en el que estaba Nicodemo, el mismo error que tenía Nicodemo, en el que él se creía autosuficiente para poder llegar al cielo: soy fariseo, soy miembro del Sanedrín, soy una buena persona, soy. Ese mismo problema lo tiene la mayoría de la gente en nuestros días. Y Dios le dice, Cristo le dice a Nicodemo: si solo confías en eso que eres para ir al cielo, estás perdido. Y de igual manera tenemos gente que en la actualidad pues asisten a la iglesia con más o menos frecuencia. Son personas que incluso han pasado por el bautismo o cualquier otro rito que les imponga su religión. Son personas comprometidas con su fe, que incluso dan sus ofrendas, pero nada de eso les garantiza una salvación. El problema es que, al igual que Nicodemo, aún no han nacido de nuevo, por lo que su situación es exactamente la misma. No verás el reino de Dios. Las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo son las mismas que puedes aplicarte a ti mismo si aún no has nacido de nuevo. No vas a ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, sigues estando en la condenación. Irás irremisiblemente al infierno. Sí, yo sé que hablar del infierno no es algo popular en nuestros días. Pero ¿qué más da? Popular o no, eso no cambia la realidad de las cosas. Eso no va a cambiar el hecho del infierno. Nicodemo tenía una lista de cosas que estaban bien. No es que fueran malas en sí mismas. Era un buen religioso, estricto, sí, pero era un estricto cumplidor de la ley de Dios. Era una buena persona, era una persona influyente, importante, reconocida en el pueblo, y era un hombre con un conocimiento de Dios importante, era un maestro de la ley de Dios. Y nada de eso le servía. La pregunta es, ¿cuál es tu lista? Porque no importa cuál sea la respuesta, no sea cuáles son las cosas que tú tienes en tu lista y que creas que te pueden servir, lo que Cristo le dijo a Nicodemo sigue siendo válido para ti. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo en otro momento: mirad, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir eso? Mira, sin darle muchas vueltas al tema, lo que quiere decir eso es que hay que entrar por la puerta estrecha. Claro, si hay que entrar quiere decir que todos estamos fuera. Para ir al cielo hay que entrar por esa puerta estrecha. Pero de momento todo el mundo está fuera. Nadie ha nacido dentro. Todo el mundo está fuera y tiene que entrar. ¿Y cómo entro? Naciendo de nuevo, Nicodemo. Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. ¿Sabéis? En todo esto hay un peligro. Y era un peligro que se ve en la historia que hemos leído de Nicodemo. Se dice que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche.
no fue a la plena luz del día, sino que fue amparado en la oscuridad de la noche. Y la pregunta es, ¿por qué? Mirad, la razón no es otra que el temor o la vergüenza que implicaba para él, una persona de su peso, maestro, dignatario, etcétera, etcétera. Qué vergüenza que le vieran ir a preguntarle a alguien que precisamente en aquel momento no es que gozara de mucha popularidad entre los judíos, y mucho menos entre los fariseos. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensarían sus compañeros fariseos? ¿Qué pensarían los miembros, compañeros suyos del Sanedrín, si le veían hablando con Jesús? ¿Qué pensarían sus alumnos? El maestro hablando con ese Jesús y llamando a ese Jesús rabí, maestro. Maestro, enséñame, maestro, dime. ¡Qué vergüenza! Tenía una necesidad, pero no quería poner su reputación en entredicho. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestros días con muchísima gente. Creer en Cristo es considerado en la actualidad por muchos como un rasgo serio de incultura. Ser poco inteligente, ser débil, ser torpe o tonto. Y eso lleva a mucha gente a esconderse, a negar a Dios, porque todos lo niegan, así yo no quedo puesto en evidencia. Hay gente que se da cuenta de que necesitan a Dios, pero se esconden o intentan evitarlo por miedo a lo que los demás piensen. Por miedo a que los demás los traten de tontos, de incultos o de débiles. Y al fin, el miedo de perder su prestigio social les llevará a muchos a la condenación. Así es que, déjame que acabe con una simple reflexión. Necesitas nacer de nuevo. Busca a Dios ahora que puedes, porque lo que está en juego es tu vida eterna. Y olvídate de lo que los demás piensen, de lo que los demás digan. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Esfuérzate. Busca a Dios mientras puede ser hallado. El mañana está cerca y la vida eterna es una realidad. Y la vas a pasar en un sitio o en otro. Si no naces de nuevo, ya estás en uno. Si quieres salir de ahí y poder ir a la eternidad con Dios, tendrás que nacer de nuevo. No hay otra opción. Que el Señor te bendiga.